Hola chicos, vamos a continuar con nuestro avance de lógica matemática y en este caso vamos a hablar acerca de los circuitos lógicos. ¿Qué es un circuito? Es un recorrido, un camino. Tal vez te venga inmediatamente a la mente los circuitos eléctricos. Imagínate un circuito eléctrico, el más común que tenemos, el interruptor del foco. El interruptor pues llega a ser como una especie de llave de paso, ¿no? Que permite o no el paso de la energía eléctrica para que se pueda encender tu foco. De la misma forma, nosotros podemos interpretar un circuito o un recorrido lógico, donde las proposiciones van a jugar el papel de los interruptores en los circuitos eléctricos. Si la energía viene por acá, todo va a depender de lo que haga P para que la energía pase a este lado. Si esto se cierra, la energía va a poder fluir desde el inicio hasta el final. Pero si se abre, entonces no va a dejar pasar. Si analizamos, esto es muy lógico, ¿no? Al igual que las proposiciones, los interruptores o dejan pasar o no dejan pasar corriente. Las proposiciones o son verdaderas o no lo son. Entonces no hay una mezcla de ambos, ¿no? No hay un interruptor que deje pasar un poquitito y un poquitito no. O deja pasar o no deja pasar. De la misma forma, las proposiciones o son verdaderas o no lo son. Es así que los interruptores van a jugar el papel de proposiciones, o más bien al revés, las proposiciones jugarán el papel de interruptores en un circuito que le vamos a llamar un circuito lógico. Este sería el diagrama para un circuito simple con una proposición P. Pero ¿qué pasa si tenemos dos o más proposiciones? Tenemos dos formas de unir dos proposiciones. La primera le vamos a llamar en paralelo. ¿A qué se refiere? Que van a estar en paralelo los dos interruptores, una proposición P, una proposición Q. Entonces la energía para llegar desde este punto a este punto, pensando en un circuito eléctrico, puede recorrer este camino, pasar por el interruptor P y llegar hasta aquí, o puede pasar por este otro camino, pasar por el interruptor Q y llegar acá. Entonces, lógicamente se puede expresar todo esto con la disyunción simple, P o Q. O llega por P o llega por Q. Entonces, P o Q. En paralelo, se llama así porque uno está sobre el otro, ¿no? Para que nos podamos ubicar. Otra manera de tener dos proposiciones es que lo tengamos en serie. Serie quiere decir uno a continuación de otro, como las series que vemos nosotros en televisión, ¿no? Un capítulo a continuación de otro, viene un capítulo y luego viene otro. Gráficamente lo expresaríamos de esta forma. La energía pasa por el interruptor P y luego pasa por el interruptor Q y llega al I. Necesariamente tiene que pasar por ambos. Entonces, de manera lógica, eso lo podemos representar como P y Q. Pasa por P y luego pasa por Q. Fíjense la diferencia. Pasa por P o puede pasar por Q. En cambio en este pasa por P y pasa por Q. Entonces, en paralelo se representa con la disyunción y en serie con la conjunción. ¿Cómo interpretarías la condicional si P entonces Q? ¿Cómo podríamos graficar una condicional? Nosotros recordemos que solamente tenemos dos formas de representar, en paralelo con el O y en serie con el I. Entonces, nuestra condicional
puede ser representada a través de leyes lógicas. Recordemos que las leyes lógicas en la condicional nos dice que la condicional es equivalente a la negación del antecedente, colocamos O y copiamos el consecuente. Entonces, si P entonces Q es equivalente a no P o Q. Y al tener O, entonces eso se va a representar en paralelo, donde la primera llave de paso va a ser la proposición no P y la de abajo será Q. No P o Q, que es equivalente a si P entonces Q, a la condicional. Entonces, a través de leyes lógicas nosotros podemos representar los gráficos para los circuitos lógicos. Miren, aquí tenemos este gráfico. ¿Cómo lo representaríamos? Empezamos acá, de acá sale la corriente, va a pasar por la negación de P y va a llegar al final. Pero también tengo otra posibilidad. Si no es por aquí, puedo ir por acá. Entonces voy por no P, o tengo estas dos opciones. Acá paso por Q o paso por P y llego al final. Solamente que habría que entender que este paso tendría que estar agrupado, ¿no? Ahora miren, comparamos lo que tenemos. No P o, aquí está la otra posibilidad, que sea todo esto, que es el paréntesis. Q o P. Y ahí está representado lógicamente este circuito. La pregunta ahora, ¿y qué pasará con una tautología o una contradicción? ¿Cómo se puede representar gráficamente? Una tautología se representa como un cable continuo, sin interrupciones. Cable continuo, tautología. Siempre pasa la corriente. Es totalmente verdadero, ¿no? Lógicamente. Y la contradicción sería lo contrario, un cable quebrado, ¿no? De aquí no va a llegar la corriente porque el cable está quebrado. Totalmente falso. Entonces, podemos nosotros deducir lo siguiente. ¿Cómo representamos esto? Tengo P o tengo una contradicción. Una proposición o una contradicción, ¿eso a qué es equivalente? Si nosotros pensamos y recordamos las leyes lógicas, eso es equivalente a la proposición. Y aquí tal vez la explicación del por qué. Para que la corriente llegue desde este punto hasta este punto, puede pasar por P o puede pasar por acá. Pero por aquí no va a pasar porque está quebrado nuestro cable. Entonces, ¿quién va a definir si la corriente llega desde el principio hasta el final? Es el interruptor P. Entonces, proposición o contradicción, quien define todo es la proposición. En este caso, tengo una proposición o una tautología. Por leyes lógicas, nosotros sabemos que proposición o tautología es equivalente a una tautología. ¿Cuál será la explicación gráfica? La energía para pasar de aquí hasta el final puede pasar por P, dependerá del interruptor, o puede pasar por acá. Y como este es un cable continuo, no va a afectar si esto está abierto o cerrado, si deja pasar o no deja pasar corriente, no afecta, porque si no deja pasar por acá, la corriente va a venir por aquí. Entonces, de todas maneras, va a llegar desde el principio al final. Siempre va a llegar la corriente. Siempre va a ser verdadero. Es una tautología. En serie, aquí tendría proposición y tautología. Y podemos analizar que una proposición y una tautología es igual a la proposición. ¿Cómo lo explicamos? La energía para llegar desde el principio hasta el final, todo va a depender del interruptor P, de la proposición P. Si se abre, no va a dejar pasar. Si se cierra, sí. Entonces, ¿quién define? Es P. Porque por aquí siempre va a pasar corriente. ¿Quién define?
es esta. En el caso de tener una proposición y una contradicción, ¿el resultado cuál va a ser? Una contradicción. ¿Por qué? Porque aunque aquí deje pasar corriente, la corriente va a llegar hasta aquí, no va a llegar hasta el final, porque el cable está quebrado. Entonces, proposición, contradicción, va a ser una contradicción. Totalmente falso, nunca va a llegar la corriente al final. Si analizo esto, tengo una proposición P o una proposición no P. ¿Esto a qué será igual? Por leyes lógicas, si revisamos nuestros apuntes, eso es igual a una tautología. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque si aquí tengo una proposición P, acá tengo lo contrario. Vale decir que si esta proposición deja pasar corriente, esta va a ser lo contrario, no va a dejar. Pero esta al dejar, la corriente va a llegar hasta el final, aunque esta no deje. Ahora, si esta no deja pasar corriente, ¿qué va a hacer esta? Lo contrario, va a dejar pasar corriente. Entonces la corriente va a llegar igual por aquí al final. Vale decir que si uno hace lo contrario del otro, siempre va a ser una tautología, siempre va a llegar la corriente al final. Y de esta manera, en serie, proposición y su negación, eso es equivalente a una contradicción. ¿Cómo lo explicamos? Si uno deja pasar, el otro no deja pasar. Si este dejara pasar, este otro no va a dejar pasar, la corriente no llegó aquí. Si este no deja pasar, este deja pasar, la corriente se va a quedar aquí, no va a llegar al final. Entonces, si uno hace lo contrario del otro, nunca la corriente va a llegar al final. Es una contradicción. Tal vez ahora podamos entender mejor las leyes lógicas a través de el análisis de estos gráficos. Practiquemos un poco más. Aquí tenemos un circuito con estas llaves, con estas proposiciones. Lo interpretaremos en orden. ¿Cómo representamos lógicamente todo esto? Voy a empezar por el principio. Va la energía por aquí. Voy a ir por la parte de arriba para mantener orden. Voy a seguir yendo arriba. Y aquí me encuentro con no Q o P. No Q o P. Y después de pasar eso llego al final. O tengo otra posibilidad, ¿no? Eso lo voy a agrupar, es la parte de arriba. Y decíamos, viene la otra posibilidad. O la otra posibilidad que sería de la negación de P o la negación de Q y llego al final. Y este es otro. Este es el grupo de arriba, no Q o P. O este es el grupo de abajo, no P o no. Veamos en este otro ejemplo. Vamos a empezar por acá. Y entonces tenemos primero P y luego vamos a interpretar todo esto. Empezaríamos por arriba, tengo la negación de Q, llego aquí. Pero también tengo esta otra posibilidad, entonces O y tendría por acá la negación de Q o la negación de P y llego al final. Pero tendríamos también que analizar que esta parte habría que agruparla, no Q o no P. Y también tendríamos que agrupar todo esto. Entonces vamos a tener la parte de arriba, no Q, o la parte de abajo, que es este par. Ahora, analizando toda esta proposición, podemos utilizar algunas leyes lógicas, ¿no? Para divertirnos un poco vamos a utilizar algunas leyes. Por ejemplo, aquí en el corchete, si me fijo, tengo no Q o no P, el mismo conector O. Entonces puedo asociar no Q o no Q. No Q o no Q me va a dar no Q por idempotencia. Entonces me quedará no Q o no P. P y, como decíamos, no Q o no P.
Ahora, acá tengo I y adentro tengo O. Puedo utilizar tal vez absorción. Me fijo, pero ¿qué tipo de absorción? Aquí tengo la proposición P y aquí tengo su negación. Entonces, esta absorción es equivalente a lo que está afuera, que sería PI, y el otro que no tiene nada que ver, que es no Q. Entonces, PI no Q. He simplificado toda esta proposición. Y además, esto podría representarlo gráficamente. Como tengo I, será un circuito en C. P, I, la negación de. ¿Qué significa esto? Esta proposición es equivalente a esta otra por leyes lógicas. Y en circuitos, este circuito tiene la misma funcionalidad que este otro. Entonces, en vez de utilizar 4 interruptores y hacer un cableado muy voluminoso, podría hacer esto y tiene la misma funcionalidad, ¿no? Entonces, para eso nos puede servir esto. En diseño de electricidad, en vez de complicarnos con tantas conexiones, podemos hacerlo algo muy simple. Veamos un ejemplo más. Acá tenemos este circuito. Empezamos por el principio, voy por la parte de arriba y tengo no P y a continuación tengo E. Yo le doy acá, pero tengo otra posibilidad por acá. Entonces de todo esto, luego tengo esta posibilidad que sería O, paso por P y llego hasta aquí. Esta es la parte de arriba. Ahora esa parte de arriba lo colocaré en corchetes y voy con la parte de abajo, que sería O, tengo la negación de P y llego hasta aquí. Y de todo esto, lo voy a agrupar, todo esto, y a continuación tengo la negación de Q. Ahí está mi circuito interpretado de esta forma. Podríamos utilizar algunas proposiciones, ¿sí? Algunas leyes lógicas para simplificar toda esta proposición. Por ejemplo, aquí podría utilizar yo lo siguiente. Una ley de absorción. Tengo PO y aquí un grupo. Aquí tengo O y adentro I. Acá tengo esta proposición y adentro su negación. Entonces, esta absorción me dice lo de afuera, que sería PO, y el que no tiene nada que ver, E. Entonces, PO, E. Y lo demás he copiado. O, la negación de P, y la negación de. Ahora, dentro de las llaves, tengo P o R o no P. Miren que es el mismo conector O, entonces puedo agrupar de una manera más conveniente. Puedo agrupar P o no P y dejarlo afuera a O R. Y estos dos, P o no P, nosotros sabemos que P o no P es una tautología. Proposición o su negación nos da una tautología. Tautología o R, todo esto, y la negación de Q. Ahora, una tautología o una proposición, tautología o proposición es equivalente a tautología. Entonces, tautología y la negación de Q. Ahora, una tautología y una proposición, esta es una proposición, aunque esté negada, es una proposición. Tautología y proposición es equivalente a la proposición, que en este caso sería no Q. Y el circuito sería este, ¿no? Vale decir que todo este circuito es equivalente a este circuito. Con la negación de tiene la misma funcionalidad. Bueno, espero que hayas comprendido. Te dejo estos 5 ejercicios para que los completes y vayas practicando. Adelante, que se puede. Éxitos. Hasta la próxima.